Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este video explicativo acerca de la arteria carótida interna y la arteria subclavia. Mi nombre es Brian Párraga y soy estudiante de primer semestre de medicina de la ULEAM. Bien, en primer lugar voy a iniciar con la arteria carótida interna. Como podemos observar, la arteria carótida interna se va a extender desde la bifurcación de la arteria carótida primitiva o arteria carótida común hasta terminar en el cráneo al lado del nervio óptico, como podemos observar en la imagen de acá. La importancia que tiene esta arteria es el gran aporte sanguíneo que le brinda al encéfalo, al contenido de la órbita y aparte de las cavidades nasales. La dirección que va a presentar esta arteria, como podemos observar, es que se va a encontrar ascendiendo hasta alcanzar el espacio laterofaringio para finalmente en las proximidades al conducto carotidio ascender e introducirse por dicho conducto y terminar desembocando en la cavidad craneal. A medida que ingresa al cráneo, va a presentar unas curvaturas. A estas curvaturas que vamos a describir en esta angiografía se le va a conocer como sifón carotidio. Entonces va a presentar una curvatura que lo va a dirigir hacia anterior, una que la endereza hacia posterior. Después de un trayecto presenta una nueva curvatura hacia anterior y por último una posterior. Dicho sifón carotidio se va a encontrar describiéndose a nivel del seno cavernoso. Ahora tenemos el calibre. El calibre de esta arteria, como podemos observar, en casi toda su extensión va a presentarse regular. Sin embargo, en su inicio se encuentra una dilatación. Esta dilatación es conocida como seno carotidio o bulbo carotidio, que es el que podemos observar acá. Este seno carotidio se encuentra inervado por ramas del nervio vago, ramos de la cadena simpática cervical y primordialmente se encuentra inervado por lo que es el nervio del seno carotidio. Dicha arteria se encuentra en su inicio pasando por lo que es el triángulo carotidio. Este triángulo carotidio se encuentra limitado por lo que es el músculo esternocleidomastoideo, por el músculo moyoideo, el músculo estiloioideo, que es el que se puede observar acá, y el vientre posterior del músculo digástrico. Para su estudio, a la arteria carótida interna se la divide en 5 porciones, las cuales son la cerebral, que a su vez esta porción se divide en una porción clinoide, oftálmica y comunicante, la porción cavernosa, la porción petrosa, que es esta de acá, la porción cervical, y entre medio de la porción cavernosa y la porción petrosa se va a encontrar una corta porción llamada lacerum. Entonces vamos a iniciar con la porción cervical. En la porción cervical podemos observar que desde su origen hasta la base del cráneo se encuentra descansando sobre lo que son las apófisis transversas de las vértebras cervicales, que son las que podemos observar acá. Y para un mejor estudio o facilitar este estudio en la porción cervical, la dividiremos en una parte superior al vientre posterior del músculo digástrico y otra parte inferior. Entonces, inferiormente al vientre posterior del músculo digástrico se va a encontrar esta arteria carótida interna en relación con lo que es la faringe, la vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo, el nervio hipogloso que lo vemos descendiendo por acá y, como ya mencioné anteriormente, el vientre posterior del músculo digástrico. Entonces, en la porción cervical superior vamos a encontrar que se ve en relación con lo que es el tronco simpático, la vena yugular interna y los últimos 4 pares craneales que corresponden al nervio glosofaringeo, que es este que podemos observar acá. También se puede observar el nervio hipogloso. También podemos ver por acá lo que es el nervio vago y el nervio accesorio. Este que pueden observar acá corresponde a lo que es el tronco simpático. Ahora tenemos la porción petrosa. La porción petrosa se inicia
apenas o inmediatamente la arteria carótida interna se introduce por el conducto carotidio. Entonces, al introducirse por dicho conducto, se va a encontrar rodeado por lo que es un plexo venoso sin importancia y por un plexo simpático. En esta porción, la arteria carótida interna emite unas ramas que van a pasar por el conducto carotidio timpánico, llamándose del mismo nombre. Entonces luego sale por dicho conducto y va a penetrar en el seno cavernoso. Pero, como ya mencioné anteriormente, en medio de la porción petrosa y la porción cavernosa, se va a encontrar una corta porción que se conoce como porción lacerum. Esta porción lacerum, aquí la arteria carótida interna se encuentra saliendo por lo que es el vértice de la porción petrosa y se va a encontrar superior al agujero rasgado anterior o foramen lacerum, así como también superior al fibrocartílago que lo rodea. Ahora tenemos la porción cavernosa. En la porción cavernosa, esta arteria se va a encontrar recorriendo el seno cavernoso y en lo que corresponde al extremo posterior del surco cavernoso, la arteria se va a encontrar adosado a dicho extremo mediante los fascículos fibrosos que van a conformar el ligamento carotidio. Aquí se va a encontrar en relación con los nervios abducen, oculomotor, troclear, oftálmico y maxilar. Como podemos observar, la mayoría de estos nervios que se encuentran en relación en esta porción se van a encontrar adosados a la pared lateral de este seno. Ahora tenemos la porción cerebral. En la porción cerebral, la arteria carótida interna va a dar a su única rama colateral importante, la cual es la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica, como podemos observar acá, va a cruzar la cara lateral del nervio óptico para luego dirigirse hacia medial en donde se va a encontrar en relación con lo que es la apófisis clinoides, que es la que podemos observar acá. Se va a encontrar medialmente a esta y es ahí en donde se va a originar. Entonces, en la porción cerebral, la arteria carótida interna se divide en sus 4 ramos terminales, los cuales son la cerebral anterior, la comunicante posterior, la coroide anterior y la cerebral media, que también las podemos observar en esta parte de acá. Como podemos ver en esta imagen, encontramos una parte de lo que corresponde al polígono de Willis. Entonces, la arteria carótida interna y la arteria subclavia, que más adelante estaré explicando en este video, forman lo que es el conocido polígono de Willis. Ahora tenemos las ramas colaterales. En las ramas colaterales tenemos que tener en cuenta que en el inferior al cráneo no va a presentar ninguna rama colateral, es decir, en la porción cervical no presenta ramas colaterales. Eso es muy importante, deben de tomarlo en cuenta, no se olviden. Mientras que en el conducto carotidio se origina la arteria carotidio-timpánica, que como podemos observar acá va a pasar por el conducto carotidio-timpánico hasta llegar a la cavidad timpánica. Y aquí tenemos su rama colateral más importante, la cual es la arteria oftálmica. Entonces, como podemos observar, la arteria oftálmica va a nacer medialmente a lo que es la apófisis clinoide y lateral a lo que es el nervio óptico. Acá la podemos observar que luego de estar lateral se dirige hacia medial. Acá también podemos observar la arteria oftálmica. Muy bien, ahora vamos a observar un poco más detallado donde se encuentra en relación con lo que es el músculo oblicuo superior. Y como ya mencioné anteriormente, van a ser medial a lo que es la apófisis clinoide anterior. Por lo tanto, va a atravesar el conducto óptico para penetrar en la órbita, así como lo podemos observar acá también. Y terminar en el ángulo medial del ojo, mediante la arteria nasal dorsal o dorsal de la nariz. Entonces, esta arteria va a emitir varias ramas colaterales, las cuales se encuentran divididos en 3 grupos. Entonces, el primer grupo va a comprender
por lo que son la arteria central de la retina, que es la que se puede observar acá. También podemos observar en este grupo lo que es la arteria lagrimal, que es la que se va a dirigir hacia la glándula lagrimal, mientras que el segundo grupo se encuentra compuesto por lo que es la arteria supraorbitaria, que es la que pasa superior al globo ocular. También tenemos las arterias ciliares posteriores, la rama muscular que va a irrigar todos estos músculos que se encuentran aquí alrededor del globo ocular. Y ahora vamos con el tercer grupo. En el tercer grupo se va a encontrar lo que es la arteria etmoidal posterior, que se va a introducir por el conducto etmoidal posterior, asimismo como la arteria etmoidal anterior se va a introducir por el conducto etmoidal anterior. Tenemos las arterias palpebrales, que van a ser 2, y la arteria supratroclear. Mientras que la rama terminal de la arteria oftálmica, como ya mencioné anteriormente, es la arteria dorsal de la nariz, que es esta que se puede observar por este lado. Entonces ahora tenemos la descripción del primer grupo. Estas nacen de la arteria oftálmica inferior y lateral al nervio óptico. Entonces tenemos en primer lugar la arteria central de la retina, que es esta que se encuentra de este lado. Y acá también la podemos observar que está se va a introducir por medio del nervio óptico. Va a penetrar en dicho nervio para luego penetrar en el globo ocular y alcanzar la retina, en donde se va a ramificar. Ahora tenemos la arteria lagrimal. La arteria lagrimal se va a dirigir hacia anterior para alcanzar lo que es la glándula lagrimal. Se va a encontrar en relación con lo que es el borde superior del músculo recto lateral, que es el que se puede observar de esta parte de acá. Y también vamos a observar que se origina de esta arteria ramas para esta glándula lagrimal, ramas musculares y ramas temporocigomáticas. Entonces esta va a terminar en lo que es anastomosándose con la arteria temporal profunda y para terminar aquí en el párpado superior. Ahora vamos con el segundo grupo. El segundo grupo va a comprender en primer lugar de la arteria supraorbitaria. Este segundo grupo se origina superiormente al nervio óptico, como podemos observar de este lado. Entonces esta arteria supraorbitaria va a emerger de la órbita por el agujero supraorbitario, que es el que se puede observar a esta altura, para irrigar las partes blandas de la frente. Entonces acá también podemos observar la arteria supraorbitaria pasando superior al globo ocular. Ahora vamos con las arterias ciliares posteriores cortas. Estas arterias ciliares posteriores cortas, como su nombre lo dice, son pequeñas. Entonces van a nacer de 10 a 20 arterias y estas a su vez nacen mediante 2 o 3 troncos, que son los que se pueden observar de acá atrás. Estas se van a ramificar en lo correspondiente a la coroides. Y aquí también podemos observar en esta vista posterior del globo cómo se encuentran rodeando al nervio óptico. Ahora vamos con las arterias ciliares posteriores largas, que son estas que se pueden observar acá. Estas son alrededor de 2, una lateral y otra medial. Van a atravesar lo que corresponde a la esclera para anastomosarse y formar el círculo arterial mayor del iris, que es el que se puede observar acá. Entonces, una vez que ingresan a la esclera, pasan para anastomosarse y formar este círculo arterial. Acá también las podemos observar introduciéndose en la esclera. Ahora tenemos las arterias musculares de la arteria oftálmica. Estas arterias van a ser 2. La arteria muscular superior, que va a irrigar los correspondientes a los músculos elevador del párpado superior, el recto superior, el recto medial, el recto medial, como ya mencioné, y el oblicuo superior. Mientras que la arteria muscular inferior va a irrigar los músculos recto inferior, recto lateral y oblicuo inferior. Ambas se originan de las arterias ciliares anteriores y terminan en el círculo arterial mayor del iris, que vamos a observar acá. Entonces, estas van a originar las arterias ciliares anteriores que se van a iniciar una vez que irrigan el músculo
y este músculo se inserta en la esclera. Entonces, a partir de que se inserta en la esclera este músculo, las arterias salen de dicho músculo para pasar a llamarse ciliares anteriores. Ahora tenemos el tercer grupo. En el tercer grupo tenemos la arteria etmoidal posterior. La arteria etmoidal posterior va a nacer enfrente del conducto etmoidal posterior. Entonces, para introducirse y terminar en la dura madre que recubre la lámina cribosa o bien en la parte próxima de las cavidades nasales, que es esta parte de acá. Ahora tenemos la arteria etmoidal anterior. Esta arteria va a nacer a la altura del agujero etmoidal anterior. Entonces es esta que se puede observar acá. Para luego introducirse por dicho conducto y terminar en las cavidades nasales. Luego tenemos las palpebrales. Las arterias palpebrales, como ya mencioné, son dos, una superior y otra inferior. Para el párpado superior, para el párpado inferior. Entonces van a nacer inferior a lo que es la tróclea del músculo oblicuo superior, esta aquí es la tróclea, entonces van a nacer inferior a dicha tróclea. Mientras que la arteria palpebral inferior va a originar una rama hacia el conducto nasal. Ahora tenemos la arteria supratroclear. La arteria supratroclear va a nacer a la altura de la tróclea. Esta arteria que podemos observar de este lado va a discurrir hasta la escotadura frontal en donde se va a ramificar a esta altura. Ahora tenemos la arteria dorsal de la nariz. Esta corresponde a ser la arteria o rama terminal de la arteria oftálmica. Esta se va a dirigir en sentido anterior e inferior, es esta que podemos observar acá, para cruzar el reborde medial de la órbita y luego anastomosarse con la arteria angular que procede de la arteria facial. Esta va a aportar finas ramas para el conducto nasolagrimal y para la nariz. Muy bien, aquí tenemos imágenes cadavéricas de la arteria carótida interna. Aquí podemos ver su inicio luego de la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Acá podemos observar cómo se va a profundizar para alcanzar el espacio laterofaríngeo y luego introducirse hacia lo que es el conducto carotidio. Acá la podemos ver la manera en que cruza por el seno cavernoso y de este lado se va a originar la arteria oftálmica. Estas son las imágenes cadavéricas que les he traído para que puedan observar. Ahora tenemos un dato curioso que corresponde a la angiografía. La angiografía es un examen diagnóstico por imagen que consiste en la inserción de un catéter mediante un pequeño corte en la piel, en donde se va a introducir dicho catéter mediante la guía por rayos X y se va a utilizar lo que es una inyección de material de contraste para examinar los vasos sanguíneos en el área clave del cuerpo para identificar lo que son anomalías tales como puede ser un aneurisma o también el taponamiento de las arterias. Entonces, esta angiografía en la actualidad se está dejando de utilizar debido a que es un método invasivo y entonces al ser invasivo puede generar complicaciones. Aquí tenemos la arteriosclerosis. Esto consiste en lo que es la acumulación de placas dentro de las arterias, como podemos observar acá, y esta placa se va a endurecer angostando las arterias, impidiendo el paso de la sangre rica en oxígeno. Por lo tanto, esto puede ocasionar un ataque cardíaco, un ataque cerebral, así como también en parte más superficial puede ser el adormecimiento y en ocasiones infecciones. Ahora vamos con la arteria subclavia. La arteria subclavia va a tener un diferente origen del lado derecho así como del lado izquierdo. Entonces del lado derecho van a ser del tronco braquioencefálico. Este es el tronco braquioencefálico y aquí se encuentran naciendo del lado derecho, mientras que del lado izquierdo van a ser directamente del arco de la aorta. Por lo tanto, esta arteria subclavia izquierda va a tener una porción intratorácica, mientras que la del lado derecho no, porque se encuentra naciendo del tronco braquioencefálico. Por lo tanto, se va a encontrar un poco más superior su nacimiento.
mientras que van a llegar hasta el borde inferior del músculo subclavio a la altura de la parte media de la clavícula. Entonces, para su estudio se encuentra dividida en 3 porciones. La porción preescalénica, que es la que se puede observar acá, estaría a la altura de la articulación esternoclavicular, es esta que podemos observar acá. Luego tenemos la porción interescalénica, que estaría por detrás del músculo escaleno anterior, y la porción posescalénica, que se encuentra después del músculo escaleno anterior. Hay que tomar en cuenta que la mayor referencia para esta arteria se va a encontrar en el músculo escaleno anterior. Y esta arteria subclavia se va a encontrar pasando por lo que es el espacio comprendido entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio, que estaría por acá atrás, acá lo podemos observar. Bien, vamos a iniciar con la porción preescalénica del lado derecho, porque al tener un diferente origen van a diferir en ciertas relaciones. Entonces, del lado derecho se va a encontrar en relación con lo que es el nervio frénico, el nervio vago que lo vemos descender por acá para inferiormente pasar a formar el nervio laringio recurrente. También podemos observar el asa subclavia, la vena subclavia, el ganglio cervical inferior o tronco simpático, que también es conocido como ganglio estrellado. Por acá podemos observar lo que es el ligamento vértebro-pleural y la membrana suprapleural. Mientras que del lado izquierdo, el nervio laringio recurrente izquierdo se va a encontrar un poco más medial que del lado derecho. Aquí también podemos notar que el nervio vago ya no va a estar en tanta relación con la arteria subclavia del lado izquierdo, porque en el lado izquierdo se va a encontrar adosado a lo que es la arteria carótida común. Es por ello que en este lado la arteria carótida común sí va a entrar en relación con esta porción de la arteria subclavia izquierda. Acá también vamos a encontrar en relación el vértice pleural por acá, y eso es lo que podemos decir entre las relaciones que difieren entre derecha e izquierda subclavia. Ahora tenemos la porción interescalénica. En la porción interescalénica se va a encontrar pasando la arteria subclavia por lo que es el espacio comprendido entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Entonces aquí se va a encontrar en relación, como podemos observar, lo que corresponde al plexo braquial, porque este va a pasar posterior y superior a esta arteria. Por lo tanto, este se encuentra dividiendo o impidiendo que la arteria se encuentre un poco más en relación con el músculo escaleno medio. Acá podemos observar el surco que tiene la primera costilla para la arteria subclavia. Ahora tenemos la porción posescalénica. En la porción posescalénica, aquí vamos a poder observar que va a comprender desde los músculos escalenos, aquí a esta altura, hasta la primera digitación del músculo serrato anterior, que es el que podemos observar acá. Y aquí se encuentra en relación también con lo que es el plexo braquial, que va a pasar de igual manera posterior a la arteria subclavia. Y por acá podemos observar la manera en que la fascia superficial recubre esta parte. Ahora tenemos las ramas colaterales que presenta la arteria subclavia. Van a ser alrededor de 8 o 9, en donde se van a encontrar saliendo indirectamente de esta arteria, puesto que se van a salir o se van a encontrar luego de la arteria subclavia mediante lo que son 2 troncos, que más adelante se los estaré detallando. Por lo tanto, vamos a encontrar en esta parte colaterales la arteria vertebral, que es la que se puede observar por acá, que se encuentra pasando por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. También tenemos la arteria torácica interna, se encuentra discurriendo por los espacios intercostales. Luego tenemos la arteria intercostal suprema, esta solo llega hasta lo que es el tercer espacio intercostal. Tenemos la arteria cervical profunda, que es esta que se puede observar acá, la arteria tiroide inferior,
que es esta que se puede observar a esta altura, la arteria cervical ascendente, la arteria transversa del cuello, la arteria supraescapular, que es esta que se puede observar por acá. También podemos observar por último lo que es la arteria escapular dorsal, que es esta que va a llegar al borde medial de la escápula. Muy bien, ahora vamos con la primer colateral. Esta corresponde a la arteria vertebral. Como ya mencioné anteriormente, esta arteria vertebral se va a encontrar pasando por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, a excepción de la séptima vértebra cervical, puesto que el agujero de esta vértebra va a ser muy angosto, impidiendo el paso de dicha arteria. Por lo tanto, en ese agujero, en las ocasiones en que se presenta, porque es irregular, solo se va a encontrar pasando la vena vertebral. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, en el resto de agujeros transversos que se va a encontrar pasando en la arteria vertebral, se va a encontrar acompañada por el plexo venoso vertebral y por el nervio vertebral. Entonces, una vez que llegan al atlas y se introducen por el agujero magno, se van a anastomosar la arteria vertebral con la del lado opuesto, es decir, vertebral izquierda y vertebral derecha se van a anastomosar para pasar a formar el tronco basilar, que es este que podemos observar acá. Aquí está el tronco basilar. Y a su vez, la arteria vertebral va a dar ramos colaterales para lo que es los ramos musculares y los ramos espinales. Por acá podemos observar los espinal anterior y espinal posterior. Mientras que en la porción intracraneal vamos a encontrar a la arteria espinal, la arteria espinal posterior, la arteria cerebelosa posterior-inferior, los ramos pontinos, que son estos pequeños ramos que van a pasar a cargar esta parte del puente, las cerebelosas superiores, también las cerebelosas posteriores, que estas corresponden a la rama terminal de la arteria vertebral, las cerebrales posteriores. Por acá podemos observar la laberíntica y la cerebelosa antero-inferior. Muy bien, vamos ahora con la arteria torácica interna. La arteria torácica interna es la que podemos observar de este lado con color rosado. Entonces esta se va a encontrar discurriendo hasta el nivel de lo que corresponde al sexto cartílago costal. Entonces una vez que llega al sexto cartílago costal, esta se va a dividir en sus ramas terminales, que son dos, la cual es la epigástrica superior y la musculofrénica. Mientras que va a emitir sus ramas colaterales, que son ramas mediales, perforantes y la arteria pericardiofrénica. Entonces acá podemos observar las ramas mediales que van a pasar a irrigar la parte del esternón en estos lados donde se encuentran los músculos, mientras que las ramas perforantes van a perforar los espacios intercostales, asimismo como el músculo pectoral mayor. Esta arteria anteriormente era considerada como arteria mamaria porque llegaba a irrigar esta parte de las mamas luego de traspasar el pectoral mayor y los espacios intercostales. Ahora tenemos la arteria torácica interna, pero en sus ramas terminales. Aunque antes de mencionar la rama terminal podemos observar de este lado la pericardiofrénica, que se encuentra en todo su trayecto acompañada por el nervio frénico y luego se va a penetrar en lo que es el diafragma. Y ahora tenemos las ramas terminales, las cuales corresponden a la musculofrénica, que a su vez se va a encontrar bifurcada en una rama muscular y en otra intercostal anteriores, que es esta que podemos observar acá. Mientras que de este lado podemos observar la rama que tiene mayor importancia, la rama terminal con mayor importancia de la torácica interna, la cual es la epigástrica superior. Esta epigástrica superior se va a dirigir hacia inferior, penetrando el músculo recto abdominal. Una vez que penetra este músculo a la altura del ombligo, se va a anastomosar con la epigástrica inferior, que como ya sabemos, esta procede de la ilíaca externa. Ahora tenemos el tronco costocervical. El tronco costocervical va a constar
de dos ramos, los cuales son la cervical profunda, que es esta que se puede observar de este lado, que va a irrigar lo que son los músculos transversos espinosos y semiespinosos, es decir, los músculos del cuello. Y por acá tenemos la intercostal suprema. Como ya mencioné anteriormente, esta solo va a llegar hasta el nivel del tercer espacio intercostal, en donde a su vez en estos tres espacios va a dar dos ramos, los que son los dorso espinal y la intercostal posterior, para cada espacio intercostal, que es esto que podemos observar por este lado. Muy bien, ahora tenemos el tronco tirocervical. El tronco tirocervical va a constar de 4 ramas. Entonces la primera que podemos observar de este lado es la arteria tiroide inferior. Esta arteria tiroide inferior se va a dirigir hasta aproximarse al tubérculo de Chassaignac, que corresponde a la sexta vértebra cervical. Este tubérculo es el de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical. Entonces, una vez que se acerca hasta dicho tubérculo, se va a dirigir hacia medial hasta llegar a la glándula tiroides, que es esta que podemos observar acá. Acá también podemos observar la manera en que llega al extremo inferior de dicha glándula. Por lo tanto, una vez que llega acá, se trifurca en rama inferior, rama posterior y rama medial. Y por este lado podemos observar la arteria cervical ascendente. La arteria cervical ascendente es esta que podemos observar de este lado. Esta va a dar ramas musculares y ramas espinales, las cuales se van a introducir por los agujeros intervertebrales. Entonces, como podemos observar de este lado, la arteria cervical ascendente, de este lado de acá. Muy bien, ahora vamos con la arteria transversa del cuello. La arteria transversa del cuello, como su nombre lo indica, se va a dirigir transversalmente pasando lo que son los músculos escalenos homoyoideos e introduciéndose en el músculo trapecio, en donde va a finalizar. Por el lado de acá tenemos la arteria supraescapular. La arteria supraescapular, junto con las ramas provenientes de la arteria subescapular, van a formar un círculo arterial alrededor del cuello de la escápula, que es este que podemos observar de este lado. Ahora tenemos la última rama de estas colaterales, la cual es la arteria dorsal de la escápula. Esta, como podemos observar, se va a encontrar pasando por el plexo braquial. Entonces se va a anastomosar con la arteria subescapular para dar origen a la rama subtrapezoide. Esta arteria se va a dirigir hacia lateral y luego hacia posterior para llegar al borde medial de la escápula, y en el borde medial va a dar ramas mediales para los músculos del dorso, ramas laterales para los músculos subescapular, serrato anterior, supraespinoso e infraespinoso. Aquí podemos observar imágenes cadavéricas de la arteria subclavia. Aquí la podemos ver la arteria vertebral, la cual es una colateral de la subclavia. Acá la podemos observar el tronco tirocervical y la manera en que surge de dicho tronco. Acá también la podemos observar el tronco tirocervical, de este lado también. Y esta es la arteria subclavia. Muy bien, eso ha sido todo en el día de hoy con este video. Muchas gracias por su atención.